Bueno, gente, llegó el momento de presentarte este nuevo mando para la PlayStation 5, el DualSense, y aquí tengo la primera generación. Y en esta ocasión voy a hacer el unboxing de este diseño. La verdad es que me llamó la atención y quiero, qué sé yo, compartir esta experiencia contigo para ver qué tal está este nuevo diseño. También tengo el de Xbox, este es del Xbox Series X, para ver también, qué sé yo, comparar el diseño. Y me parece que la gente de Microsoft se están quedando corto con este mando porque, no sé, siento que el diseño del PlayStation 5 es mucho mejor. Pero sin mucho preámbulo, la caja es una caja similar a la primera generación. No tenemos nada en particular, solo que ya de entrada nos presenta este gran diseño en color rojo, que a mí en lo personal me encanta el color rojo en este mando. Pero sin mucho preámbulo, mira, aquí no tiene nada más. En este lado, por aquí, por acá también no tiene nada. Aquí está la cuestión adaptativa. Recuerda que los gatillos vienen con tecnología adaptativa y esta experiencia ha sido brutal. Pero bien, vamos acá. Yo tengo ya un tiempo usando la Play 5 y me encanta cómo me va con la nueva experiencia de juego. A ver si lo puedo abrir, y yo soy malísimo abriendo. A ver si lo puedo sin quebrar qué sé yo, para que en caso si no me gusta tengo la opción de regresarlo a la tienda. Ahí está, muy bien, le damos por aquí. Bien, vamos de una vez a retirar esto. Por aquí, por acá. Bueno, miren, y ya me anoté la caja. Mira, ya la caja está rota. La verdad es que yo soy muy brusco haciendo los unboxing. Esto me pasa con mucha frecuencia, chicos. Créanme que ya yo he roto varias cajas haciendo los unboxing. Y a ver, ¿por dónde es que sale esta vaina? ¿Por dónde es? Está durísimo, ¿eh? Es más, mira, ¿sabes qué voy a hacer? Mira. ¿No quiere abrir? Pues tú vas a abrir ahora, mira. Mira, ahora sí tú vas a abrir, mira. Listo, ahí se abrió de una, mira. Ya se abrió de una, ve, ahora sí. Vamos a darle por aquí. Yo no me complico mi vida, ¿no? Yo no. Ojalá esté bueno porque no me lo van a recibir con la caja rota. Ojalá y esto que acabo de hacer no me salga caro. Mira, aquí no hay nada más en la caja. Esto está vacío. Y aquí tenemos una guía. Tenemos un manual. Guía de inicio rápido. Esto lo vamos a poner por aquí porque de este mando ya sabemos todo. Y ¡boom! ¡Wow! Se ve hermoso. Espérate que la cámara se está doblando aquí un poco. Así es, pongo esta basura por aquí. Y miren qué bacano se ve. Mira la combinación, la cruz. Fíjate aquí la cruceta como se ve, o sea que hace como un contraste con este color rojo, porque recuerda que la cruceta es transparente tanto para la generación pasada como para esta generación, y esto le da una pinta súper brutal. Aquí está el botón de nosotros silenciar el micro. Recuerda que con este botón tú enciendes y también puedes silenciar con un toque el micro. La entrada con 3,5 milímetros por este lado. Este es el micrófono. Los gatillos, los joysticks. Aquí están los gatillos adaptativos o que se adaptan a tu modo de juego. Recuerden que si el videojuego viene con esta tecnología, esto se pone un poquito duro en la parte de acá. También tenemos entrada USB tipo C en la parte de arriba. En fin, ya de este mando sabemos toda la tecnología que tienen. Si no es así, pues te voy a dejar un video aquí en la descripción donde yo hice una reseña a este mando cuando salió hace varios meses atrás. Así que voy a dejarte en la descripción de este video
este enlace por si tú quieres saber un poco más de la tecnología. Pero quiero, antes de seguir mostrándote el diseño, quiero hablarte de algo importante, y es que yo he notado que la batería se descarga muy rápido. Y recuerda que tanto este como este vienen con la misma autonomía de batería, vienen con una autonomía de 1560 miliamperios. Pero si tú qué sé yo, hace un par de trucos, pues lógicamente la batería te va a durar mucho más. Como por ejemplo, ponerlo a que se apague automático después de 10 minutos, que el mando se apague de manera automática. Si tú estás viendo contenido multimedia, ya sea viendo película y todo esto, pues te vas a acordar de mí si tú lo pones, de que el mando se apague de manera automática cuando sienta que tú no lo estás usando. Me hubiese gustado que la autonomía de batería sea mayor, pero la verdad es que la felicidad nunca es completa, y recomiendo que cada vez que tú termines de hacer una partida, pues déjalo recargando, ¿no? Punto negativo sobre este diseño, pues ninguno, no le veo ningún punto negativo. A mí me encanta este diseño. También este se ve muy bien. Ahora, en vez de uno, tengo dos mandos. Cuando este, por ejemplo, se dañe, pues tengo aquí este, como vamos a decir, como respaldo. Y este también, cuando mi hijo vaya a usar, pues lo que voy a hacer es que cuando mi hijo vaya a usar la consola, pues le voy a dar este para que ellos usen este mando. Y yo me voy a quedar con este, ya que puedo distinguirlo de esta manera. Y a mí, en lo personal, este diseño de rojo con negro está brutal, me encanta. Mírenlo un poco más de cerca. Los gatillos son en color negro, tiene también esta combinación. Este soporte también me encanta porque viene con esto prearrugado acá, que te da un agarre muy brutal. Al principio yo pensaba que para yo poder disfrutar los juegos de la Play 5 o de PC, porque ya se pueden jugar la mayoría de videojuegos a través de Steam, lo he estado probando, algo que antes estaba bloqueado. Antes, recuerden que hace un tiempo atrás tú no podías usar este mando con una PC. Sin embargo, ya hay un montón de juegos que son compatibles y tú vas a poder disfrutarlo con este mando, si son especialmente de Steam o videojuegos de PC. También, si lo comparo con el del Xbox Serie X, fíjate que la verdad es que, no sé, díganme en los comentarios para ti cuál diseño está mejor. Mira, si lo comparo con este rojo o con el blanco, que este fue el que vino de serie también. Este es el de serie del Xbox Serie X y este es el de serie de la PlayStation 5. Sin embargo, el diseño, los dos diseños están bien, pero a mí me gusta más el diseño de el PlayStation 5. También la experiencia de juego es mejor con el de PlayStation 5. No es que este es malo, porque para nada, esto también es un tremendo mando, pero la experiencia, esta tecnología que agregó Sony de que los gatillos se adapten a tu modo de juego o se adapten al juego que tú estás reproduciendo en ese momento, que a veces se ponen los gatillos por sí solos, se ponen duros y se van poniendo también de una manera, es brutal. Es decir, que a nivel general la experiencia aquí es muy buena. También la vibración, recuerda que esta tecnología está muy mejorada. Si lo comparas con el mando de la PlayStation 4, también vas a encontrar una gran mejora en cuanto a la vibración y en cuanto a tú estar usando todas estas teclas de aquí arriba. En general, chicos, doy como ganador y estoy fascinado con este mando. Esperemos que no esté dañado, porque ustedes vieron que acabo de arruinar la caja. Esperemos que esté bueno. Si no es así, pues voy a la tienda a pelear y le digo que la caja se me rompió sin querer, y a ver si me regresan mi dinero. Voy a dejarte más información en la descripción de este video para que vayas y te compres este mando. También quiero que me digas aquí en los comentarios si te gusta. ¿Pagarías tú $75, que fue lo que pagué por este mando? ¿Pagarías tú este dinero por un mando como este? Así que escríbeme en la caja de comentarios. Si eres nuevo, dale like a este video para que llegue a más personas. Suscríbete. Si te suscribes a este canal, te lo voy a agradecer mucho. Este es el Tiempo Tech y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta el próximo video.